Rusia, política y economía. Después de sufrir en 2009 la mayor recesión desde la caída del bloque soviético y luego haberse recuperado, el crecimiento bajó fuertemente en 2014 0,2%, debido a la huida vertiginosa de capitales que según el BCE son más de 128 mil millones de dólares, la caída del rublo, la baja del precio del petróleo y las sanciones comerciales occidentales como consecuencia de la crisis ucraniana. Una sanción comercial es cuando uno o más países dificultan que bienes o servicios entren a un país o salgan de él, debido a algo que hizo ese país. La situación se deterioró en 2015. La economía entró en recesión -3,8%. Esta debería prolongarse en 2016, aunque de manera más tenue, ya que el consumo privado, principal motor de la actividad, permanece limitado. En 2015, Rusia se hundió en la crisis iniciada en 2014. Las reservas del país se fundieron, el déficit presupuestario se ahondó y la volatilidad del rublo se asentó con la introducción de un sistema de cambio flotante a fines de 2014, forzando al Banco Central a intervenir. La inflación continuó aumentando y una crisis bancaria afectó a más de 70 bancos rusos. La caída de los precios petroleros pesa en las recetas provenientes de los hidrocarburos, siendo que al mismo tiempo las recetas no petroleras se ven penalizadas por la debilidad de la actividad y que las sanciones occidentales siguen afectando a la economía rusa. El presupuesto de 2016, cercano a 16 billones de rublos, está dedicado al pago de las cargas sociales, la defensa y la seguridad. Prevé un lento aumento de las pensiones de jubilación y el congelamiento de los sueldos públicos, para limitar la degradación de las finanzas públicas y el endeudamiento del Estado. No obstante, los gastos podrían ser más elevados que previsto en el contexto de las elecciones legislativas de septiembre del 2016. Rusia debe afrontar numerosos desafíos: la falta de competitividad, inversión insuficiente, bajas capacidades de producción, dependencia de las materias primas, un mal clima de negocios, ausencia de reformas estructurales, una población en proceso de envejecimiento y la deriva autoritaria del gobierno de Vladimir Putin. En la siguiente tabla podemos presenciar los indicadores de crecimiento y sus valores correspondientes a cada año, donde podemos observar cuáles son las variaciones que se han presentado. Rusia tiene una gran riqueza de recursos naturales, es el primer productor de gas natural y de petróleo del mundo, pero también uno de los principales productores y exportadores de diamantes, níquel y platino. A pesar de su gran superficie, Rusia dispone de relativamente pocos terrenos adaptados para la agricultura debido a las desfavorables condiciones climatológicas. Aún así, cuenta con 10% de las tierras agrícolas a nivel mundial. Las regiones del norte del país concentran el ganado, mientras que las regiones meridionales y la Siberia occidental producen cereales. La agricultura aporta más de 4% del Producto Interno Bruto. La industria representa más de un tercio del Producto Interno Bruto y emplea alrededor del 30% de la población. Rusia ha heredado la mayor de las bases industriales de la Unión Soviética. Los sectores más desarrollados son la química, la metalurgia, la construcción mecánica y la industria de la defensa. El sector de los servicios emplea a más de 65% de la población y genera en torno a 60% del PIB. El sector bancario no ha sido todavía objeto de una completa reestructuración desde las crisis financieras de 1998. Teniendo en cuenta el tamaño del país, los sectores del transporte, las comunicaciones y el comercio son especialmente significativos. El turismo es una fuente cada vez más importante de ingresos. A continuación observaremos una tabla donde se presentan los valores que cada sector le aportan a las actividades económicas de Rusia. Con respecto al sistema monetario internacional, Rusia busca aniquilar el sistema monetario de Estados Unidos y eliminar al dólar de su comercio. La venta de dólares se está convirtiendo en un hecho palpable a lo largo y ancho del mundo. Una situación que contrasta, por ejemplo, con el sorprendente incremento de los volúmenes comerciales entre Rusia y China, cuyos lazos en sus respectivas divisas han aumentado un 400% en el último año. Según Russia Today, Putin quiere eliminar no solo al dólar, sino también al euro en las relaciones comerciales entre países que pertenecieron a la antigua Unión Soviética como Armenia o Bielorrusia, donde él afirma que esto ayudará a fomentar la divisa nacional en el pago de comercio extranjero y de los servicios financieros, creando así una mayor liquidez para los mercados domésticos de divisas. Los efectos de este hecho y el aumento comercial entre China y Rusia, con el volumen entre el yuan y el rublo multiplicándose por 4 en su tasa interanual,
De acuerdo a la Bolsa de Valores de Moscú, no tendrán efectos inmediatos en Estados Unidos, pero el daño podría comenzar a notarse a lo largo del plazo. En cuanto a la balanza comercial de Rusia, el país tiene una gran apertura del comercio exterior. Representa alrededor del 50% del PIB, a pesar del discurso nacionalista de sus dirigentes y una legislación y una política arancelaria estricta. Rusia hace parte de la OMC desde 2012 y negocia con India la firma de un acuerdo de libre comercio. Rusia se encuentra entre los 12 primeros exportadores del mundo y los 20 primeros importadores. Los principales socios comerciales de Rusia son China, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos. Sin embargo, el conflicto ucraniano y las sanciones comerciales aplicadas por los occidentales han incitado al Kremlin a decretar un embargo de la producción agrícola de los países de la Unión Europea y Estados Unidos en 2014. Además, las exportaciones de hidrocarburos, que constituyen una proporción significativa del PIB, se han visto fuertemente afectadas por la baja del precio mundial en 2014. Rusia presenta una balanza comercial ampliamente excedente gracias a las riquezas naturales del país, especialmente en hidrocarburos, y esta tendencia debería perdurar a pesar de una baja del curso de las materias primas. En 2015 el superávit comercial de Rusia se redujo 33% con respecto al 2014, alcanzando 161.000 millones de dólares. Las exportaciones cayeron 31,1%, mientras que las importaciones cayeron 36,7%. A continuación observaremos la tabla de los indicadores de comercio y sus cifras según el año. Ahora observamos los principales países asociados, donde tendremos en cuenta los clientes principales y los principales proveedores, donde Suiza es el más importante cliente para Rusia y Alemania es el más importante proveedor para Rusia. Por consiguiente, los productos principales, donde tendremos en cuenta cuáles son los productos exportados y los productos importados, donde el producto exportado más importante para Rusia son los aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, y los productos importados más importantes para Rusia son los automóviles de turismo y demás vehículos automovilísticos. Cuenta corriente y tipo de cambio. Rusia, situada en Europa Central, tiene una superficie de 17.098.250 kilómetros cuadrados y es el país más grande del mundo. Con una población de 146.300.000 personas, es uno de los países más poblados del mundo y mantiene una muy baja densidad de población, 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Moscú y su moneda rublos rusos. Monedas. El rublo es la moneda de Rusia y quien las emite es el Banco Central de Rusia. Actualmente en las monedas de rublo se representa el emblema del Banco de Rusia, un águila bicefala. En las monedas de coppers está representado San Jorge matando con una lanza al dragón, igual que al principio de la historia de estas monedas. Las monedas de 1 y 5 kopecks son raramente usadas y se plantea dejar de acuñarlas. El 20 de septiembre del 2010, el Comité sobre el Mercado Financiero de la Duma Estatal apoyó la propuesta del Banco de Rusia de dejar acuñar la moneda de 1 kopek. Tipo de cambio. El rublo ruso es la moneda de Rusia. El tipo de cambio más popular para el Rusia rublo es el tipo de cambio rublo a dólares. A continuación se logra observar el rublo ruso y tipos de cambio a conversor de la moneda rusa. Entre las divisas más importantes encontramos dólar estadounidense, euro, libra esterlina, rupia india, dólar australiano, dólar canadiense, dólar singapurense, franco suizo, por último yuan chino. Para este indicador, el Banco Mundial proporciona datos para Rusia desde 1994 a 2014. El saldo en cuenta corriente es la suma de las exportaciones netas de bienes, servicios, ingresos netos y transferencias corrientes netas. Balanza por cuenta corriente.
Esta variable registra las cifras netas de comercio de bienes y servicios de un país, además de los ingresos netos por concepto de alquileres, intereses, beneficios y dividendos, las transferencias netas y los pagos como pagos de fondos de pensiones y remesas de los trabajadores desde y hacia el resto del mundo durante el periodo especificado. Estas cifras se calculan al tipo de cambio corriente, es decir, sin tomar en cuenta la paridad del poder adquisitivo. Crecimiento del PIB Colombia versus Rusia. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productos residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Mercado de divisas. El mercado de divisas ruso se ha ido estabilizando considerablemente gracias a la estabilización del mercado del petróleo y cierto repunte de los precios del crudo, además de que el mercado se ha ido adaptando en gran medida al curso flotante de las divisas, lo que ha proporcionado mayor estabilidad de la moneda rusa. Rusia ha bajado su tipo de interés en 0,50 puntos, quedando del 11,50% al 11% anual. Este tipo de interés es básico y es una herramienta importante utilizada en los bancos centrales para llevar a cabo su política monetaria. Este cambio se produjo el 16 de junio del 2015. El Banco de Rusia es un banco central independiente de las autoridades federales y locales y constituye la autoridad que emite el rublo ruso, encargándose de la estabilidad y la circulación de la moneda. Además, este se encarga de planificar y ejecutar la política monetaria nacional con cooperación del gobierno ruso. Otra función consiste en supervisar las instituciones financieras rusas y la concesión o revocación de licencias bancarias. También establece normas y directivas en el ámbito de la banca. Si las instituciones financieras rusas no disponen de liquidez suficientes en tiempos de crisis, este banco se encarga de facilitar créditos para gestionar las reservas de divisas y es el responsable de normas que rigen el comercio de divisas. Por último, es el órgano encargado del análisis, informes y previsiones sobre la economía rusa. El interés básico hace referencia a un interés de corto plazo. Este tipo básico es un instrumento monetario para influir sobre los tipos de interés intercambiarios y los tipos aplicados a préstamos, hipotecas y cuentas de ahorro. En el 2016, la paridad del poder adquisitivo en moneda de rublo ruso llegó a 23,09 millones. Además, Rusia, de ser duramente golpeada por las sanciones y la caída de los precios del petróleo, ha tenido un repunte en su moneda con una valorización del 10% frente a las principales divisas internacionales, recuperando hacia un nivel que tenía a comienzos del año pasado, cuando aceleró su depreciación y se cotizaba a poco más de 50 rublos por dólar. Las principales características del capítulo 10 son: primera, un mercado OTC no tiene un lugar central donde confluyan las órdenes de compra y venta. Los compradores y los vendedores están vinculados con redes de comunicación electrónica. Hay dos segmentos de mercado OTC: el segmento banco-cliente y el segmento intercambiario. Segunda, un contrato forward es un acuerdo de comprar o vender una cantidad específica de un activo en una fecha determinada en el futuro a un precio fijado hoy. Tercero, la prima del dólar a plazo es la tasa de crecimiento anualizada del tipo de cambio del dólar frente al peso. Cuarto, los contratos forward en su gran mayoría llegan al vencimiento y se liquidan mediante una entrega física o en efectivo. Quinto, el uso más frecuente de los contratos forward en monedas extranjeras es la cobertura del riesgo cambiario. La posición larga de forward gana si el vencimiento del tipo de cambio spot es mayor que el tipo de cambio forward partado igual a ST mayor a FO. Séptima, los SWAT
pueden considerarse como portafolios de contratos forward. Octava, el FX Swap es un contrato que consiste en dos transacciones: A, una compra de la moneda base en una fecha, y B, su venta en su fecha posterior. 9. El Currency Swap es una serie de canjes periódicos entre flujos de efectivo de dos monedas. Es una generalización de los préstamos paralelos. Además de ofrecer los swap genéricos, Plain Vanilla Swap, los grandes bancos pueden diseñar swap a la medida de las necesidades del cliente. Capítulo 11. Primero, un contrato a futuros es un contrato forward que se negocia en la bolsa. Segundo, la bolsa de futuros más importante en el mundo es Chicago Mercantile Exchange CME. Tercero, los mercados a futuros facilitan la administración del riesgo, la especulación y ayudan en el proceso de descubrimiento del precio. 4. La casa de compensación de la bolsa asegura que el cumplimiento de los contratos mediante un sistema de cuentas de margen. Quinto, la evaluación al mercado de liquidación diaria significa que la ganancia o pérdida en cada contrato se calcula al final de cada día y se liquida a través de las cuentas de margen. 6. El futuro del dólar en el MEX-DERS trata de competir con el futuro del peso en la CME. 7. La mayoría de los contratos a futuro se cierran antes del vencimiento con un contrato de signo opuesto. 8. El contrato de futuro sobre las tasas de interés en eurodólares es uno de los contratos más líquidos y exitosos en el mundo. Un contrato forward, o también llamado contrato a plazo, es el que obliga a sus participantes a comprar o a vender un activo en una fecha específica futura a un cierto precio. Se construye partiendo de un precio actual y un costo financiero. Los acuerdos forward tienen cierta similitud a los contratos de futuros, en lo que ambos son acuerdos de compra o de venta de un activo en un momento determinado en el futuro por un precio determinado. No obstante, a diferencia de los contratos a futuro, estos no son negociados en un mercado. Estos son acuerdos privados entre dos instituciones financieras o entre una institución financiera y una de sus clientes corporativos, lo que quiere decir que los forward no tienen que ajustarse a los estándares de un determinado mercado, ya que se consideran como instrumentos extrabursátiles. En este tipo de operaciones, el comprador se compromete a adquirir la mercancía en cuestión a un precio y a un tiempo que se pacta desde el inicio. Por otra parte, el vendedor debe estar dispuesto a entregar la mercancía respetando el precio que se pactó desde un principio. Dentro de las opciones tenemos la opción call, en la cual se tiene un contrato donde hay un vendedor y un comprador. El vendedor adquiere la obligación de vender un activo a un precio determinado hasta una fecha establecida, en la cual el vendedor adquiere una especie de beneficio por mantener al comprador ese precio determinado hasta la fecha establecida. El comprador adquiere el derecho, mas no la obligación de comprar el activo al precio determinado por el vendedor hasta la fecha final que se estableció, independientemente si el comprador hace uso del derecho de compra o no. Este deberá pagar al vendedor el beneficio que adquiere el vendedor por haberle sostenido el precio determinado hasta la fecha establecida. En la opción put también tenemos un contrato en la que tenemos un vendedor y un comprador, pero para este caso va a ser el comprador el que adquiere la obligación de comprar el activo a un precio determinado hasta una fecha establecida. En este caso, el vendedor va a ser quien obtiene el derecho, más no la obligación de venderle al comprador. Igual, por un precio determinado hasta una fecha establecida. Eh, en este caso, el vendedor va a ser quien va a pagar como esa bonificación en caso de que no le venda o en caso de que sí le venda. Ese va a ser como el seguro de riesgo que va a tener el comprador en caso de que el vendedor no le venda las acciones o los activos que tenga. En la opción americana puede ejercer en cualquier momento la opción de compra o venta, sea cual sea el caso, entre la fecha de escritura y la fecha de expiración. No tiene ningún tipo de restricción.
mientras que en la opción europea se puede ejercer solo hasta su fecha de vencimiento, o sea, solo hasta que se termina. O sea, en ese momento ya se puede ejercer la opción de compra o de venta del activo. Capítulo 14, capítulo 15. La exposición económica, la sensibilidad del valor de la empresa a las variaciones inesperadas de los tipos de cambio. 2. Son los factores por los que ocurre la exposición económica, la segmentación de los mercados en el mundo real y el incumplimiento de la paridad de poder adquisitivo. Si los mercados estuvieran integrados y si se cumpliera la paridad de poder adquisitivo, la exposición económica no existiría. Rusia ha experimentado cambios significativos desde el colapso de la Unión Soviética, pasando de ser un país con una economía aislada y de planificación centralizada a tener una economía globalmente integrada. La economía de Rusia es un mercado singular que por un lado se basa en la exportación de recursos y bienes de consumo y por otro lado tiene una gran experiencia en sectores tecnológicos como la industria aeroespacial, la energía atómica y los complejos militares e industriales. El PIB de Rusia, calculado sobre la base de la paridad de poder adquisitivo, alcanzó unos 1,477 billones de dólares en el año 2010. Duramente afectada por la crisis mundial, sufriendo en el año 2009 una contratación del 7,9% después de haber registrado un crecimiento del 5,6% en el año 2008. El nivel de desempleo en octubre del 2010 llegó a 5,1 millones de personas o un 6,8%. Una característica bastante particular pero ampliamente conocida en la cultura rusa es su deseo por lo ostentoso. Muestra de ellos es la elevada proporción de sus gastos en ropas y vehículos, ya que para muchos rusos lucir ropa de reconocidas marcas internacionales y automóviles último modelo son síntoma de estatus. Uno de los segmentos que mayor posibilidad tiene de adaptarse a la demanda por sabores exóticos o diferentes son los snacks, como por ejemplo el lanzamiento de las palomitas con sabor a cereza, chocolate, canela o los snacks salados con sabor a hongos, salmón y langosta. Con respecto a la cobertura bancaria, en esta podemos ver reflejada que tiene distintos enfoques en las instituciones financieras, así como para uno de los grandes inversionistas de este país, como lo es Estados Unidos, Londres y Alemania. El objetivo principal de la cobertura es asegurar una obligación futura contra los movimientos de precios y tasas de interés o tipos de cambio, es decir, que la finalidad de las operaciones de cobertura es protegerse del riesgo de variación de dichos precios. Las herramientas de cobertura cambiaria cuentan con dos tipos, una que son los contratos forward y otra que son los snap.